Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a toda nuestra audiencia. Hoy nos encontramos ante un programa más de la Mesa Redonda. En este programa tocaremos el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad y para ello tenemos a dos compañeros recurrentes en este programa, ya conocidos por toda nuestra audiencia, el compañero Rodolfo Bautista y el compañero Marcos Tello. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Y bueno, ante los últimos acontecimientos, pues veremos un poco los avances y retos en la seguridad pública y el combate a la corrupción, teniendo pues como antecedentes la visita del presidente López Obrador a Sinaloa y el famoso retén que estuvo en una comunidad de dicho estado, pero a su vez la propia militarización, el empleo de las Fuerzas Armadas en la configuración de cuerpos de combate, la llamada Guardia Nacional, que se pretende meter o ser parte del propio ejército, y la propia estrategia de seguridad nacional, que ha sido pues la línea del propio gobierno de Andrés Manuel, en términos de erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia, garantizar empleos, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Un poco como eh, la propia 4T lo ha llamado. En ese sentido, empezaríamos esta primera ronda de preguntas, pues haciendo énfasis en ustedes cómo evalúan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del actual gobierno. ¿Cómo lo evalúan? Comenzamos primero con Rodolfo y luego con Marcos. Adelante, Rodolfo. Bueno, yo creo que para evaluar la estrategia de seguridad nacional del gobierno, pues uno tiene que remitirse a sus propias promesas de campaña. Durante su campaña, el actual presidente de México prometió erradicar la violencia. Sin embargo, vemos que cuando mucho se puede hablar de avances muy pequeños en materia de seguridad, por ejemplo, los datos de violencia y homicidio en México, aunque han ido ligeramente a la baja, en los últimos 2 años, pues muestran niveles en realidad con poca variación, ¿no? Datos del INEGI de 2018 registran cerca de 36.685 homicidios y en comparación a 2020 hay una diferencia de unos 4.500 homicidios, ¿no? Asimismo, el gobierno federal se planteó cambiar la estrategia de militarización nacional a través de disminuir el número de Fuerzas Armadas y de operativos militares, bajo lo que él llamó la estrategia de abrazos no balazos. Sin embargo, lo que vimos fue que, pese al discurso de reducir la militarización del país, rápidamente ha ido cambiando o ha ido virando a refortalecer esta estrategia, ¿no? Ante una gendarmería nacional que no logró consolidarse en el proceso de Peña Nieto y un proceso de reducción de presupuestos que se hizo en toda la administración pública a partir de la llegada de López Obrador, la justificación para construir la Guardia Nacional fue esta misma ausencia de presupuestos y por ello la inclusión de destacamentos especiales de militares a través de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta misma idea es contradictoria frente al grado de responsabilidades administrativas que se le ha entregado al ejército mexicano y que por ende entraría en una contradicción ante la ausencia de efectivos y la ausencia de presupuesto, tener el suficiente número de efectivos para combatir al narcotráfico. Entonces eso en realidad nos muestra una cara del gobierno donde la presencia del ejército desplaza a la presencia de fuerzas civiles para la seguridad pública, demuestra también que la supuesta estrategia de erradicación de la violencia a través de combatir las raíces de los problemas de la desigualdad, como es la pobreza, ha sido fallido. Y que ante el fracaso general de su propuesta, hoy fortalece cada vez más la presencia del ejército y de efectivos militares en todo el territorio nacional. Aunado, bueno, a la violencia que está desplegada en todo el territorio, se hablan de
una gran cantidad del territorio mexicano prácticamente controlado por el narcotráfico y que, bueno, el Ejecutivo Federal una y otra vez, por lo menos se niega a reconocer esta problemática. Gracias, Rodolfo. En ese sentido, pues, tras estos hechos que sucedieron el fin de semana pasado, en esta gira de Andrés Manuel hacia Sinaloa, pues durante esta semana, a raíz de ese hecho, surgieron varias declaraciones, varias aseveraciones, las más conocidas o las más sonadas, las de Porfirio Muñoz Ledo, el propio ex candidato Labastida, y curiosamente hoy la propia Anabel Hernández, sabemos, periodista experta en el narcotráfico, asegura que hay un pacto entre el propio gobierno de Andrés Manuel y las fuerzas del crimen organizado. En ese sentido, le preguntaría a Marcos, pues, ¿cómo evalúa la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del actual gobierno? Bueno, en términos de resultados, podemos hablar de un fracaso. En términos de los índices de criminalidad, de la sensación que tiene la población frente a este problema de la violencia en México, que no es solo un asunto subjetivo. O sea, si vemos el proceso de implantación de un régimen cívico-militar delincuencial en todo el país prácticamente, podríamos decir que la oferta que hizo la 4T y especialmente Andrés Manuel López Obrador no se ha cumplido, es un fracaso. Ahora, él ofreció atacar las causas, ir al fondo del problema. Y para él el fondo del problema es la corrupción y particularmente la pobreza. Él, desde su lógica, planteó un programa que tenía que ver con esta divisa de abrazos y no balazos, que se montaba en la idea de impedir a través de una política social el ingreso, ¿sí?, de los jóvenes a los circuitos de la delincuencia. Planteó algunas cuestiones morales, como que las abuelitas pues hablaran con sus nietecitos también para acompañar toda esta cruzada de combate a la pobreza y de combate a la inmoralidad que se vive en el país. En realidad, las causas estructurales de la violencia en México, particularmente en este último periodo, tienen que ver con algunas cuestiones de larga duración, de largo plazo. Algunas son más coyunturales, entre las de larga duración, pues como dicen los historiadores, está el carácter criminal del Estado mexicano. Todo Estado es represivo, todo, ¿sí? Incluso un Estado popular, pero no necesariamente es criminal. El Estado mexicano actual, el que nace con la Revolución Mexicana, desde un principio está ligado a todo un conjunto de procesos que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con los giros negros o con actividades prohibidas, la administración del fuego, del tráfico de drogas, el contrabando, entre otras, pues, ¿no? Aparte de eso, el Estado mexicano tiene toda una historia, toda una tradición criminal. Los mandos de las fuerzas represivas en realidad eran bandas de criminales que se encargaban de la seguridad de un Estado que es profundamente burgués, proligárquico y también proimperialista. Otros elementos que tienen que ver con estas causas estructurales es el carácter de la burguesía mexicana, que es una burguesía semicolonial, especialmente lo que hoy llamamos la oligarquía. En ellos podemos encontrar estas huellas, pues, ¿no? Desde sus
actividades para exterminar a poblaciones completas de indígenas, especialmente en el norte, sus ligas ahí con los tráficos hacia Estados Unidos durante la Guerra Civil estadounidense. Lo podemos encontrar en todo este periodo que se llamó de la prohibición. Hay algunos grupos que son muy orgullosos, como esta burguesía de Nuevo León, acumuló grandes cantidades de dinero. Entonces tenemos una burguesía parásita y criminal, un Estado que apoya a esta burguesía, que por lo tanto también es parásito y criminal. Y aparte, como un tercer elemento que yo dejaría ahorita aquí planteado para cerrar este primer momento, es la dependencia, el capitalismo dependiente, semicolonial, y particularmente la subordinación a los Estados Unidos. La política de seguridad que se lleva adelante en México, hoy más que en otros momentos, la política de seguridad es una política subordinada a el programa de seguridad estadounidense. Ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Los Estados Unidos ponen especial empeño en el control de la migración, en el combate al narcotráfico y el terrorismo, ¿sí?, como una de sus divisas en el marco de esta falsa cruzada de la lucha por la democracia, de la lucha contra la corrupción. Mucho del programa de Obrador tiene que ver con ese programa, con ese proyecto de lucha contra la corrupción que se aplica en la ONU y en muchos lugares. Entonces, lo que hoy estamos viviendo, ¿sí?, es un proceso donde se sintetizan estos actores a través de propuestas de seguridad que en realidad tienen que ver con la administración de la violencia, con su dosificación, con la construcción del terror de Estado. Es un diseño contrainsurgente que tiene algunas novedades, pero que persigue la reproducción de las condiciones de neocolonia en las que nos hemos desarrollado en los últimos años. Muchas gracias, Marcos. Pues en este sentido, ¿cuáles serían las diferencias en la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel, a diferencia, bueno, en función también de los otros mandatos, del mandato del combate a las drogas del propio Felipe Calderón y de la continuidad de Enrique Peña Nieto? ¿Cuáles serían, si hay cambios entre este gobierno y los anteriores, y qué retos se enfrenta en ese sentido, o ha enfrentado ya a 3 años pues de su mandato? Adelante, Rodolfo. Sí, pues yo creo que en términos generales las diferencias parece ser más de discurso que de fondo. O en todo caso, la diferencia es que se ha profundizado una estrategia que se venía sosteniendo desde el periodo de Calderón, que se profundizó en el periodo de Peña Nieto y que hoy a través de la Guardia Nacional se profundiza. Mucho tiempo se habló que parte del proceso de combate al crimen organizado y de garantía de la seguridad pública tenía que ser sostenido por las fuerzas civiles, que el ejército tenía que regresar a sus cuarteles y que se tenía que reconstruir o sustituir un cuerpo policial con elementos adecuados para combatir la delincuencia y que asimismo pudiera ser libre o pudiera tener menos elementos de corrupción, ¿no? Que ha sido parte del discurso fundamental de el gobierno federal desde que llegó, bueno, el gobierno de Andrés Manuel desde que llegó a la presidencia. Si bien no se puede pensar que el cambio de gobierno por sí mismo genera un cambio sistemático en un estado, sí resulta contradictorio entender cómo explicar
la decisión de crear una Guardia Nacional sin considerar las capacidades heredadas por las administraciones anteriores, los problemas de corrupción que tenía el ejército, los señalamientos que estaban por parte de diferentes medios de comunicación sobre el grado de penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas, por la cantidad de operativos militares donde por lo menos ante los hechos se presumía un uso excesivo de la violencia por parte del ejército y una ausencia de transparencia de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? El caso de Ayotzinapa va a ser un suceso paradigmático que sigue arrastrando el gobierno mexicano, en el que no ha abierto los cuarteles militares para transparentar la investigación de esta masacre o de esta matanza, y además se le ha entregado al ejército mexicano la administración de ciertas megaobras de su propio sexenio y los vuelve mecanismos de seguridad nacional, lo que impide la transparencia de la operación de las mismas. Entonces, en cuanto a la estrategia de seguridad pública, la militarización del país va de la mano de un proceso de ausencia de políticas sociales que efectivamente erradiquen la raíz de los problemas, que son la desigualdad y no la corrupción, como trata de ponerlo el gobierno mexicano, la ausencia de un proyecto nacional que rompa con la dependencia económica y que apunte al desarrollo nacional más allá de programas de gobierno focalizados y limitados o de corto plazo, sino una estrategia de seguridad que no solo apunte a maniobras militares, sino a lo que muchos expertos en la materia de combate al crimen organizado han hablado una y otra vez, no solo en México, sino a nivel global, que es la vigilancia de los sistemas financieros, ¿no? Además de, bueno, la distribución de las armas, que es un elemento fundamental de la administración norteamericana y que el gobierno mexicano tímidamente hace reclamos que parecen más panfletarios que efectivos. Me parece que la estrategia de seguridad apunta a criminalizar más los elementos de protesta social que emergen como parte de la crisis económica que existe hoy, más que a tratar de garantizar la seguridad de la población. Un ejemplo que me parece ilustrativo de esta estrategia es que mientras a las movilizaciones sociales que demandan legítimas cosas con relación a las necesidades de su gremio, de su movimiento, como es el caso de los procesamientalistas, de los profesores, de los estudiantes, en las mañaneras se les acusa de criminales, prácticamente casi terroristas, mientras los casos de corrupción que se destapan desde el fiscal general de la República hasta diferentes políticos, tanto allegados a la 4T como de los otros partidos, se les pone una serie de privilegios que se ponen en entredicho o se minimizan el grado de sus felonías ante la justicia mexicana. Un ejemplo concreto es la ausencia de procesos de investigación a la pasada administración, específicamente al presidente Peña Nieto, y bueno, mientras eso no pasa, sí se acusa de cualquier acto de movilización social que reclame solucionar los problemas de seguridad o de otro tipo, como agresores al legítimo gobierno, ¿no? Entonces, creo que como discurso eso se está desgastando ante los hechos donde la violencia aumenta no solo por el narcotráfico, ¿no?, sino a nivel de los crímenes del día a día, los asaltos, etcétera, por las propias condiciones sociales y económicas que estamos viviendo. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. Pues en ese sentido, comentaría que pues se pretende un cambio de paradigma en la seguridad ante la cuestión punitivista, los problemas burocráticos, etcétera. El gobierno de Obrador, en este sentido, como mencionas de discurso, planteaba un cambio de paradigma en seguridad. Sin embargo, sigue recurriendo al empleo de las Fuerzas Armadas, su estrategia sigue estando
al margen, pues, de estos hechos que comentaba, ¿no? Eh, Durante los últimos años de la política de la guerra contra las drogas y sobre todo de los últimos años de Peña Nieto, se incentivó una gran ola de violencia y el sentimiento de seguridad en las personas, en la población en general, aumentó. En ese sentido, pues, le comentaría al mismo Marcos, eh, en qué diferencias hay entre este gobierno y los anteriores. Bueno, todo gobierno tiene sus rasgos particulares, pues, hablando de estos gobiernos del PRI, del PAN y hoy de Morena, eso es innegable. Sin embargo, hay algunos lazos de continuidad que son fundamentales. Un primer elemento de esta continuidad tiene que ver con su visión policíaco-militar de la seguridad, que está muy presente en los tres gobiernos. Esta visión del Estado como el que da seguridad a partir de funciones de policía, de funciones propiamente militares, de funciones de espionaje. Esta visión es una visión liberal y particularmente neoliberal. La seguridad se entiende más como un conjunto de medidas de control, de carácter punitivo, simbólicas, directas también, y se descontextualiza el tema de la seguridad que tiene que ver con derechos integrales, que tiene que ver con una propuesta de desarrollo productivo general, con una propuesta de construcción de los encadenamientos económicos, culturales y políticos que permitan generar un estado social que es muy ajeno a lo que estamos viviendo. Y no me refiero al socialismo, me refiero incluso a un estado social en los marcos del capitalismo. Otro elemento que está muy presente en las políticas actuales es su tendencia a la militarización y al militarismo, que no es lo mismo propiamente. Hay una cultura militarista muy fuerte, por hablar de los últimos tres gobiernos, aunque viene de antes. Es muy fuerte, pues, de todo este boato, todo este ceremonial militar que acompaña al presidente actual y que que es caricaturesco aún ahora, no solo en los tiempos de Calderón y del propio Peña Nieto. O sea, hay toda una cultura donde el ejército pues lo llevas a diversos lugares para que se presente como el hada madrina de los mexicanos, ¿no? Cuando el ejército es una de las principales reservas de lo que algunos llaman la ultraderecha o el fascismo, las mentalidades reaccionarias, y es una de las principales reservas de la impunidad, que esto era evidente ya en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, y que hoy está ahí escondido, pues, por las políticas de presentación que hace el presidente en turno. Entonces, hay militarización del país, ¿no? Aparte de la cultura militarista, está la militarización, que opera de múltiples modos, ¿sí? Atraviesa todo el cuerpo social. Los militares, a través de este ardid, ¿no? De este disfraz de Guardia Nacional, a veces intervienen hasta en los pleitos domésticos, pues en algunos lugares, en algunas comunidades. Hay un proceso de militarización que también tiene que ver con la conversión radical del Estado mexicano en algo mucho más grave que lo que sería un narcoestado. O sea, tenemos en marcha un régimen
¿sí? Cívico-militar, policíaco-militar, que articula también a fuerzas irregulares que de manera genérica se les denomina delincuencia organizada, ¿no? Y este régimen político está también vinculado con el desarrollo de un capitalismo absolutamente criminal, donde las élites criminales incluyen también a los grandes empresarios. El ejemplo de la línea 12 del metro es solamente un elemento. El Estado no pone acento en cerrarle el paso a las actividades financieras de los llamados grupos de la delincuencia organizada, porque están conectados con las élites de la clase política, pero también de lo que en México se conoce como oligarquía, pues, ¿no? Donde el señor presidente, pues, tiene grandes apoyadores, como este energúmeno fascista que se llama Ricardo Salinas Pliego, o alguien más cauto en su presentación, pero igual con toda una historia de relaciones que podríamos tildar de fascistas, del libanés Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Sus relaciones con Carlos Salinas de Gortari también son evidentes. Tenemos también un proceso de continuidad en parte de los altos mandos, pues, ¿no? Toda esta condena que hay contra Genaro García Luna hace caso omiso a realidades. Buena parte de los aparatos de seguridad tienen continuidad. El fiscal general de la República, Gers Manero, es uno de sus ejemplos. Este otro señor que hoy es gobernador de Sonora, también ahí aparece en ese cuerpo. Y si hubiera transparencia, nos daríamos cuenta que todo el núcleo, ¿sí?, que domina hoy en el ejército es un núcleo que está vinculado al seguimiento, al espionaje, y es evidente, absolutamente evidente, que todo este engranaje lo usa directamente el señor López Obrador para, ¿sí?, mantener una línea de conducta que no es muy diferente a la de otros presidentes. A lo mejor aquí López Obrador lo único que ha matizado tiene que ver con este discurso moralino, pues, ¿no? Que insiste una y otra vez en no mentir, que insiste una y otra vez en no faltar a la ética, cuando en realidad él se ha venido revelando como un actor absolutamente falto de ética, ¿no? Capaz de mentir, 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 capaz de encubrir este proceso de militarización, todos estos procesos de simulación que están emparentados con las estrategias de seguridad de los Estados Unidos, a quien realmente sirve a pesar de sus bravatas. Muchas son bravatas que incluso están por debajo de las que practicaba el PRI en otro momento. Gracias, Marcos. En esta misma línea, una de las consignas emblema del gobierno de la 4T fue erradicar la corrupción. Se plantea un modelo aséptico en donde las cuestiones o las prácticas corruptas se puedan limpiar, y entonces sí tener un modelo perfecto, ¿no? Recordemos tan solo hace unos días mencionaba que el neoliberalismo no podría ser tan malo, ¿no? Precisamente por esta parte liberal que enarbola el propio gobierno de Andrés Manuel. Ese humanismo que en realidad es liberalismo, se centra mucho en la erradicación de la corrupción. Y en ese sentido yo le preguntaría a Rodolfo, para cerrar este programa sobre la estrategia de seguridad, si en relación al combate a la corrupción, si ha habido avances, cuáles avances ha habido en ese sentido. Adelante, Rodolfo. Sí, yo creo que
ilustra un poco el avance de la 4T en el combate a la corrupción, revisando el número de sanciones o de condenas que ha tenido este gobierno en sus 3 años, o en estos 3 años de gobierno, ¿no? Si uno revisa los números de las cerca de, o poco más de 19,000 acciones de investigación lanzadas en este gobierno, por lo menos de 2019 a 2020, vamos a encontrar solamente 13 condenas por actos de corrupción. Eso nos ilustra que por lo menos la estrategia de judicializar la corrupción ha tenido muy pocos alcances, ¿no? O sea, en realidad, todos estos casos que podríamos hacer recuento, que están pendientes, como es el caso de Odebrecht, como es el caso de el dinero entregado a Pío López Obrador, que no está transparentado, que se volvió un tema de ataque al presidente y no de transparencia, las empresas fantasmas de Javier Duarte, el caso de César Duarte de Ochoa y el desfalco del gobierno de Chihuahua, las facturas falsas cobradas en el sector salud, la triangulación del dinero de CONADE, las casas de Manuel Bartlett, incluso la compra del IMSS a empresas sancionadas ya desde hace 20 años, como fue el caso de Levanting Global, y de las cuales no tenemos ningún resultado, ninguna explicación por parte del gobierno, ni de las diversas instituciones de gobierno. Entonces, prácticamente podríamos decir que el combate a la corrupción es un bonito discurso que todas las mañanas nos lanzan como un elemento moral desde la mañanera, pero que al menos en el ámbito institucional están fuertemente acotadas, ¿no? Los daños ocasionados por la corrupción se sabe que son uno de los principales golpes al erario público. Se sabe también que ha habido que este daño al erario público se vuelve la ausencia de políticas públicas, de políticas sociales e incluso de estrategias de desarrollo nacional que afectan no solo las finanzas del gobierno, sino la propia posibilidad de desarrollo social. Pero lo que vemos hoy en materia de combate a la corrupción es pues una baja accesibilidad a la información, una baja interconexión en las instituciones que se encargan de sancionar esta, y además un aparato institucional que muchas veces tiene muchos hoyos legales para poder transitar la posibilidad de sancionar los actos de corrupción. Entonces, en esa misma medida, un paso que tendría que dar el gobierno federal es que si el sistema judicial hoy no puede sancionar los actos de corrupción, sí tendría que venir una reforma que planteara la posibilidad de aumentar las sanciones en torno a los casos de corrupción que hay, principalmente en los funcionarios de primer nivel, ¿no? Generalmente lo que vemos cuando se ejecutan actos de corrupción es que los funcionarios de primer nivel son los que menos salen afectados. El propio caso de Rosario Robles es un ejemplo, ¿no? Pese a que lleva tiempo en la cárcel, no encontramos sentencias, pero también, ya como lo mencionaba Marcos, es el propio caso de la línea 12 del metro, ¿no? Donde hoy están implicados funcionarios públicos de la administración de primer nivel. Los dos principales candidatos del partido Morena están implicados en el caso al ser parte de la administración pública o de la jefatura de gobierno del proyecto de la línea 12, y en cualquier otro país del mundo, en los Estados Unidos, que les encanta a nuestra clase política sentirse identificados con los mismos, estarían hoy renunciando estos funcionarios. Y aquí, pues no, se termina diciendo que son cosas que se van a investigar, aparecen reportes de empresas que ellos mismos contrataron, que ellos mismos consideraron que eran los jueces indicados para decir cuáles eran las falencias de la construcción o mantenimiento de la línea 12, y que después, al ver que el resultado no es favorable para sus funcionarios, se le descalifica de manera inmediata, ¿no? Entonces, en todo caso,
El combate a la corrupción tiene que ver no solo con revisar lo que está haciendo la 4T, sino con revisar todo lo que está haciendo la clase política de este país, que pese a sus diferencias y a sus disputas, incluso rumbo a 2024, al momento de ir a fondo en efectivamente cumplir con la ley, unos a otros se tapan como los gatos a sus heces, para decir que la corrupción no está ahí, sino en otro lugar. Gracias, Rodolfo, por eh, la postura que manejas, los datos que nos mencionas. Dan cuenta un poco de cuál es la estrategia contra la corrupción, un poco de claridad ante los dichos o los argumentos que se enarbolan desde Palacio Nacional. En ese sentido, cerraríamos con Marcos este programa. ¿Cuáles son los avances que ha tenido el gobierno de la 4T respecto al combate a la corrupción? Bueno, hay un avance que es absolutamente evidente. El gobierno de Andrés Manuel ha creado un relato, ha construido una narrativa montada en esta idea, en esta proclama ética de la honradez, ¿no? La honestidad valiente, que es encomiable. O sea, ha sido absolutamente exitoso en montar una ficción, en montar un discurso que no se compadece de la realidad. Era un reto. El Estado mexicano y la burguesía son esencialmente corruptos, pues, ¿no? Son, decía yo hace un momento, parte de esas élites delincuentes, ¿no? Entonces, él ha contribuido a generar un ambiente de impunidad. Amenazó con juzgar los crímenes de los expresidentes, se quedaba corto, pero bueno, eso ya era un paso adelante. En realidad había que juzgar los crímenes de la clase política mexicana, donde hay parte de algunos personajes del propio Morena. Entonces, él mismo cerró esta posibilidad cuando dijo que pues él no lo animaba a la venganza, incluso que él no iba a votar en aquella consulta, después de que a lo mejor sí votaba, pero que no estaba ya por llevar a juicio a estos personajes. Él en realidad ha encubierto lo que en México podríamos llamar como la ausencia del Estado de Derecho. Personalmente yo tengo críticas a esto que llaman Estado de Derecho, pero bueno, el Estado de Derecho te da un marco para regular al menos algunas conductas. Entonces, en México esto se ha violentado de manera sistemática. Eh, Podríamos verlo desde muchos puntos de observación. Uno de ellos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política social y la fabricación de clientelas electorales. Los últimos comicios han puesto de manifiesto que seguimos viviendo bajo una partidocracia que se encarga de regular procesos electorales de Estado. Las elecciones son de Estado. La política social es una política parasitaria, corruptora, y personalmente no estoy en contra de atender algunas necesidades urgentes, pero estas necesidades urgentes tienen que plantearse en un proyecto de recuperación de la soberanía nacional, del desarrollo de economías endógenas, de fortalecimiento de las clases trabajadoras, de pequeños empresarios, de comunidades, etcétera. Pero toda la política es de corrupción, ¿no? El Estado aparece como un botín. O sea, fabricar clientelas es mantener al Estado como un espacio de disputa por
ganancias de carácter económico y por estatus. Toda la gente de Morena está metida en eso, que le cuenten a otra gente, pues, ¿no? Pues que es de otro planeta. O sea, toda la gente de Morena es similar a la gente del PRD, a la gente del PAN, a la gente del PRI, del PT, del Verde, del Movimiento Ciudadano. Están ahí para ver cómo generan recursos. Algunos los usan para sus clientelas, los usan para sus procesos electorales, pero también los usan para vivir bien. Entonces, ejemplos sobran, ya mencionaba algunos Rodolfo. El aparato estatal, el presupuesto también es un botín que se disputan grupos económicos. Los mismos responsables de proyectos como la línea 12, los mismos responsables de los procesos de quiebra, en todo un conjunto de actividades económicas, a los mismos a los que el Estado mexicano, por mencionar nada más una temporalidad, ha venido rescatando desde 1976. O sea, esos mismos agentes económicos son los que hoy cubren los proyectos en términos de contrataciones por parte del Estado, son los que cubren las actividades económicas del Estado. Las licitaciones hoy directas, de tipo directo, en términos de números, son más elevadas que las que había en el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón. La falta de transparencia es absoluta, pues, ¿no? Y esto, pues, también opera en este marco de supuestas austeridades que se aplican, desgraciadamente, en el ganado de nosotros, de los pobres, ¿no? De las clases trabajadoras, y no propiamente en el ganado de la burguesía y de los amigos del presidente. Hay una cuestión que yo nada más quisiera mencionar de pasada. A mí la señora Rosario Robles se me hace deleznable, pues, ¿no? Y debería de estar condenada, ¿sí? Al igual que muchos otros de la gente que han venido robando a la nación, al pueblo de México, pero también las formas, pues, dan la idea, pues, ¿no? De que el señor presidente le gusta la venganza personal. Esta desviación del derecho se usa a capricho, ¿no? Y bueno, ya Rodolfo daba múltiples ejemplos. Entonces, pues la corrupción es lo de hoy, ¿no? Y va a seguir así si no hay controles populares, si no tenemos a gente que realmente represente la nación frente al imperio, frente a la gran burguesía, si no hay gente que esté comprometida profundamente con el pueblo de México. Eso va a seguir así porque esta gente es parte de toda esa larga historia de colonialismo. Esa gente es depredadora, da continuidad a este vínculo que establecieron los conquistadores desde la colonia, que es el vínculo del saqueo, pues, ¿no? Entonces, pues hay necesidad de que se vaya. Ya demostraron de qué son capaces y hasta dónde pueden llegar. Ya demostraron que no son lo mismo, pues, en términos de matices, pero son iguales, son parte de esa casta que ha venido construyendo la desgracia de nuestro pueblo. Perdón. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Marcos. Es un avance, pues, para esclarecer, para tener preciso algunos elementos de la estrategia de seguridad nacional del propio gobierno de la 4T. Yo creo que en lo general se coincide.
Habría que seguir puntualizando esta militarización, la judicialización, etcétera, como se ha comentado, poner el pie en que la corrupción ni siquiera es una de los grandes problemas, erradicando, en el mejor de los casos, en el caso ideal, erradicando toda la corrupción, seguirán habiendo los problemas que existen, ¿no? Pero bueno, eso es una idealización pues del propio sistema, ¿no? Que enarbola pues en su propio seno esta parte de la corrupción para que sea viable. No puede ser de otra forma más que de esta forma corrupta. Y bueno, el gobierno de la 4T bajo el argumento del Estado de Derecho, pues es restablecer estas bases liberales para su sustento no solo económico y político, sino también ideológico. Creo que ha sido muy enriquecedor. Nos quedamos con estas reflexiones y nos veremos en una siguiente ocasión, en un siguiente programa de la Mesa Redonda desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Les invitamos a que den like en Facebook, YouTube, nos sigan, compartan y puedan comentar lo que de aquí se vierte para próximos capítulos, para próximas emisiones. Les agradecemos a toda nuestra audiencia y nos vemos en una próxima emisión.